Estamos contemplando la calzada romana del Cortijo del Canal, aquí muy cerquita del embalse del Cubillas. Bueno, las villas romanas que había por esta zona eran las del Cortijo del Canal, el Pantano del Cubillas y el Cortijo La Puente, y eran villas cercanas a Florentium Iliberritano. Y diréis, ¿y eso qué era? Pues eso era Granada, el nombre de Granada en época romana. Esta calzada data del siglo I y III de nuestra era. Y tiene una anchura de 1,60 metros. Bueno, el Imperio Romano, pues se preocupó de construir una extensa red de, vamos a llamarlo carreteras, para transportar, pues, que iba desde el Océano Atlántico al Mar Rojo, y además pasaba por las Islas Británicas. Moverse por estas calzadas no era sencillo ni barato, ¿eh? Se construyeron originalmente pues, para el ejército, para el comercio y como símbolo de esplendor del propio imperio. Era una red comercial por donde discurrían mercancías. Ahí tenéis un socavón. Y gracias a estas calzadas, pues las tropas romanas podían desplazarse de un extremo a otro a una velocidad insólita en aquella época. Llegaron a construir hasta 400.000 kilómetros de calzadas. Si os fijáis, es en línea recta. Y es que ese era el principio de construcción, línea recta, hasta tal punto que, bueno, pues se salvaba cualquier obstáculo, desde derribar árboles, hacer puentes, galerías en la roca, cortar las propias rocas a través de las montañas, y siempre se construían abombadas para que el agua de la lluvia pues se evacuase hacia el exterior, no se quedara en el centro. A unos 2-3 metros de la propia calzada se excavaba una pequeña zanja sin vegetación, pues casi diría yo pues como las actuales cunetas, ¿verdad? De las autovías, donde se acumulaba pues el agua de la lluvia. ¿Cómo se construían estas calzadas romanas? Bueno, pues por ejemplo, como he dicho, pues por ejemplo se talaban los árboles que hubiera o se hacía se destruía la roca. Vamos a poner como ejemplo pues que se desforestaban los árboles, se talaban todos los árboles que había, después se allanaba el terreno, se delimitaba, lo diré bien, se le delimitaba la anchura de la calzada y se construían unos bordillos a cada lado y que tenían toda la longitud de la calzada. Después se cimentaba entre los bordillos, lo que sería la propia calzada, se abría una fosa de 1 metro de profundidad y se rellenaba con piedras. ¿Para qué? Pues para crear una capa resistente que soportaba el peso que iban a tener que soportar, el peso de las tropas, de los carros con mercancías, etc. Esa capa además evitaba que la calzada sufriera daños, grietas, y hubiera que estar constantemente arreglándola. Eran muy listos estos romanos, ¿eh? Luego se ponían bueno, pues una especie de capas intermedias, se rellenaban con arena, grava, y se aplastaba, se apisonaba con grandes rodillos. Y luego se echaba una capa de rodadura, que era el revestimiento,
Preferiblemente utilizaban cantos rodados, ya aprisionados y mezclados con arenas, con grano fino. Y eso sí, en las ciudades importantes o las grandes vías, las calzadas se adoquinaban o se colocaban piedras talladas. Eran muy listos, como he dicho, marcaban con una especie de hitos las calzadas y así los viajeros y transeúntes pues sabían en qué kilómetro pues estaban. Se podían alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros diarios a pie, que era una auténtica barbaridad en aquella época, Y el correo, que funcionaba las 24 horas del día, podían llegar a hacer 250 kilómetros diarios. Una burrada en aquella época. Había dos tipos de calzadas. Las privadas, que eran de uso exclusivo del propio propietario, que era el que las financiaba y el que tenía derecho a su uso, y las públicas, que tenían una anchura normalmente de 4 metros, luego incluso de 6, y las que estaban cercanas a Roma pues llegaban a tener hasta 12 metros de anchura. Esas vías públicas eran construidas y mantenidas por el Estado y también por parte de los propietarios de los terrenos por donde circulaba esa calzada. La calzada más famosa, sin ninguna duda, es la Vía Apia, que unía Roma con Brindisi, al sur de Italia. 495 kilómetros de calzada, Bueno, pues nada, aquí desde esta calzada romana con mi compañera de fatigas me despido hasta el próximo vídeo y si os ha gustado, pues nada, dale al like.